Tengan ustedes muy buenas noches, nuestros queridos hermanitos del grupo Jesús. Está bien vivo. Muy bien. Qué gusto es poder en este nuevo año, poder estar juntos y compartir este hermoso tema esta noche. Este hermoso tema que vamos a compartir Josecito y yo. Entonces vamos a nuestro hermano José va a ser el que se encargue de la primera parte. Los dejo con ustedes. Buenas noches, hermanitos. Vamos a ver este hermoso tema, la vida sacramental en la familia. Para iluminar este nuestro tema, vamos a ver la lectura que hemos tomado de la Biblia, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 30 al 32. Y nos dice: después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su familia en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos, hermanitos, que este hecho esta parte nos pone en un momento de hay que averiguar el por qué, qué pasó antes de esto. Nos ponemos en el contexto de esta palabra de Hechos de los Apóstoles, pero es que ahí estaban presos Silas y Pablo en una cárcel. Habían sido acusados y estaban en la cárcel, habían sido flagelados y estaban en la cárcel, ¿no? Entonces, pero en la noche ellos se pusieron a alabar, se pusieron a orar, se pusieron a cantar, se pusieron a hacer sus alabanzas al Señor en lugar de estar tristes dentro de la cárcel, y se le cayeron las cadenas y se abrieron las puertas y hubo un temblor y ellos quedaron libres. Entonces, el poder de la alabanza en todo tiempo de nuestra vida, en el encierro o cuando están libres, como Pablo y Silas que estaban encerrados, en la alegría, en la enfermedad, en todo tiempo nosotros tenemos que ser alabadores. Somos grupo de alabanza, grupo de oración de nosotros los carismáticos. Debemos de caracterizarnos siempre por eso, de ser alabadores, en las buenas y en las malas, orar a tiempo y a destiempo. Eso es testimonio, y por eso, por ese testimonio de Pablo y Silas, el carcelero quiso conocer a Dios y convertirse. Él y su familia se convirtieron, porque después, continuando las lecturas, Pablo y Silas van a su casa y en su casa los evangelizan y luego regresan ellos mismos a la cárcel. Léanlo, esta partecita de Hechos de los Apóstoles es muy bonita, donde nos están enseñando que tenemos que ser alabadores por eminencia, alabadores en todo momento, alabadores a toda hora, alabadores por todo lo que nos suceda, cosas buenas, cosas malas, tenemos que ser alabadores. Pero como somos católicos, tenemos que buscar nosotros la forma en que el Señor nos mostró por esa alabanza, hacernos católicos, hacernos también miembros del cuerpo de Cristo. Y tenemos los sacramentos, que son 7. Los 3 primeros
sacramentos son de iniciación. El bautizo nos borra el pecado original y nos inicia a la vida como católicos. El Espíritu Santo llega por primera vez el momento que el sacerdote nos pone la mano y nos bautiza. Es la primera vez que viene el Espíritu Santo y nos hace sacerdotes, nos hace miembros del Cristo y nos hace listos para salir a evangelizar. Entonces, en el bautizo es la primera venida del Espíritu Santo. La primera comunión no es todavía ahora, como somos ahora en esta época, a los niños de los 8 años les están dando la primera comunión. Pero qué importancia que tiene esta comunión. ¿Cuál es la importancia de que el niño recibe ya el cuerpo de Cristo? Pero la mayor importancia es de que los papás en la familia, en la casa, también lo reciban. A ejemplo del niño, y el niño, para que se mantenga en esta comunión con Cristo, los padres tienen que estar mostrando de que todos los fines de semana mínimo, todos los domingos, también asistan a misa y comulguen junto con el niño. Ese niño se va a criar muy seguro de sí mismo porque está viendo que sus padres están con Dios al igual que él. Luego, tercero, tenemos la confirmación. El Espíritu Santo nos bautiza y llega por segunda vez a nuestra vida y nos convierte en soldados de Cristo. Ya estamos listos para salir a trabajar, a evangelizar. Luego tenemos los siguientes 2 sacramentos que son de sanación. El sacramento de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es la confesión. Es el sacramento de la confesión, ¿no? Nos confesamos nuestros pecados, nos volvemos a la gracia del Señor y nos hacemos libres y nos sanamos del Espíritu Santo. Nuestro espíritu queda limpiecito, blanquito, sin pecaditos, porque el Señor nos perdona nuestros pecados y entonces salimos libres de pecado. Luego, la unción de los enfermos. Este sacramento es un sacramento de preparación para la reconciliación, para el regreso de nuestro cuerpo a la vida santa, a la vida de Dios. Entonces, los que están enfermitos pueden recibir este sacramento de unción de los enfermos varias veces. Cada vez que estén enfermitos o van a entrar a una operación, reciben su unción de los enfermos. O están enfermos, reciben su unción de los enfermos. Lo pueden recibir, el Padre dice, 1 o 2 veces o cuando lo necesiten al año. Varias veces. Luego tenemos los sacramentos de servicio, que son el matrimonio y la orden sacerdotal. El matrimonio nos hace sacerdotes en nuestro hogar, nos volvemos sacerdotes en nuestra familia. Los padres salimos a buscar el sustento y las madres trabajan sin cansancio para atender a los esposos y a los hijos. O sea, las mamás son las que tienen la mayor labor de evangelizar a los hijos. Es un gran servicio hacerlo por amor. Todo lo que haga la pareja, que lo haga por amor, en familiaridad, en unidad, en unción, en unión espiritual. Los dos son uno solo, ya no son separados, ya no es yo me voy a trabajar y tú te quedas y son apartes. No, los dos son una sola unidad y la familia
con sus hijos es una sola familia. El orden sacerdotal. Nuestros sacerdotes se entregan a su labor pastoral de ser los encargados de custodiar nuestra fe, y tantos otros son misioneros llevando la palabra y la acción a lugares muy alejados. Entonces, los sacerdotes, esa es la labor de los sacerdotes, salvar almas, ayudarlos a conocer la verdadera la iglesia, que es la católica, a conocer a Jesús, a conocer a la Virgen María. ¿Cuál es la labor de la Virgen María? Y las mamás tener esa seguridad de hacer ese ejemplo de María. Los papás ese ejemplo de José, que estuvo siempre cuidando la familia. Hermanos, qué importante es vivir y hacer cumplir estos sacramentos en la familia, en nuestra casa. Si nuestra familia en nuestra familia hay sobrinos, hay abuelitos, hay tíos, a ellos también, a todos hay que hacerles conocer, y no nos olvidemos de que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar en alabanza, que tenemos que estar siempre unidos con el Señor en nuestra alabanza. Les paso si no yo me voy a hacer todo el tema. Les paso con Paulita. Bueno, hermanitos, hemos escuchado ya de la palabra de José todo lo que significa llevar a cabo esos 7 sacramentos, vivir esos 7 sacramentos. Por eso, hermanos, hoy día vamos a hablar sobre la vida sacramental en la familia. ¿Qué nos lleva a hacer? Cuando nosotros como padres, como personas mayores, adultas en la fe y sobre todo miembros de grupos de oración, debemos buscar que cada uno de nuestros hogares sea una escuela de fe. Ahora que ya no se va a poder enseñar mucho en los colegios el curso de religión, es deber tuyo y mío que nuestro hogar se convierta en una escuela de fe, desde pequeñito, que sea una escuela que irradie el amor, que el niño y la niña sepan, o el joven o señorita, sepan que en nuestro hogar van a encontrar el verdadero sentido de lo que es el amor. Que sea también una familia, una escuela de valores, donde les enseñemos a decir, como dice José, muchas gracias, por favor, de nada, a contestar, a saludar a los mayores, no que ahora los mayores saludamos a los menores. Yo recuerdo que muchas veces nos enseñaba mi papá que el mayor tiene que ir al rincón de la vereda, siempre darle la preferencia a las personas mayores. Si subíamos al bus, pues había que levantarse a darle asiento a los mayores. Eso proviene de esa formación en casa. Esa es la escuela de valores que nosotros debemos enseñar. No esperemos que los colegios nos enseñen los valores, que sea una escuela de principios morales, de que le enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora el mundo moderno quiere hacernos creer que las cosas malas son buenas, pero depende de ti, de mí, hermano, el padre, madre de familia, que nuestros hijos sepan el verdadero sentido de lo que es bueno, de lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Él, lo que no es correcto. Nuestro hogar, nuestra familia también debe ser una escuela de valores cívicos, donde nos enseñen y donde aprendamos a amar a nuestra patria, a servir a nuestra patria, no a aprender a coimear como lo hacen ahora nuestros políticos actuales, no, pero no todos son así, también deben haber personas buenas dentro de la política, pero es deber de nosotros no criticar tanto, pero sí formar a nuestros hijos, enseñarles que si nos dieron el vuelto de más, a devolverlo, que si encontramos algo, buscar de quién es, y que si un paisanito de la sierra o un hermanito de la selva, no menospreciarlos. Son ellos los que trabajan la tierra y que por ellos tenemos muchas veces
que comer en nuestra mesa, porque la tierra no da fruto solo. Entonces, que aprendamos a valorar a nuestros hermanos campesinos que labran la tierra, trabajan y no se le pague sueldos injustos. También debemos enseñar en nuestro hogar que la familia es un santuario de vida, donde aprendemos a respetar el valor de la vida desde el vientre de mamá, desde el momento de la concepción hasta la edad muy avanzada, 110, 115 años, no apurarlos a morir, no abandonarlos, sino enseñarles a amar a sus semejantes, a cuidar de cada uno de ellos, así como ellos cuando nosotros éramos niños nos cuidaron. Entonces, hermano, hermana, es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a respetar la vida y a saber que solo Dios es el dueño de la vida. Hacer de nuestra iglesia una verdadera iglesia en salida, una iglesia doméstica en salida. Una vez que hemos logrado sembrar la fe en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros padres, en nuestros familiares que viven cerca nuestro, entonces es el momento también de salir a evangelizar a otros hogares. En nuestros grupos de oración, a nuestros hermanos que llegan al grupo, pues enseñarles que nuestro hogar es una iglesia doméstica, que cuando hemos en estos 9 meses antes de que hayan aperturado la iglesia, era tu hogar y mi hogar una iglesia abierta las 24 horas del día, donde tú y yo nos arrodillábamos a clamar al cielo por la salud de nuestros hermanos, por la salud de nuestros familiares. Hermano, hermana, te invito a que tu hogar sea una escuela de santidad. Y va a ser una escuela de santidad cuando querramos ser a imagen y semejanza de Dios, que Él nos hizo para que seamos santos, santos a modelo de Él. Ser santo no es difícil, es simplemente ser justo, nos dice el Padre Manuel, que si eres justo, vas a ser santo, aunque no subas a los altares, pero tu familia te recordará y dirá, mi mamá, mi papá me enseñaron a ser justos. Hermano, hermana, estamos llamados a haber sido evangelizados y ahora a empezar nuestra obra evangelizadora. No nos conformemos con nosotros amar a Dios, con nosotros servir a Dios, con nosotros seguir a Dios. Tenemos que enseñar a otros, salir a evangelizar con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo. No basta leer la palabra, no basta ir a misa y comulgar, no basta acercarnos a confesar si no tenemos el dolor de corazón y el propósito de enmienda. No basta si es que tú y yo no cultivamos y hacemos carne lo que hemos aprendido. Enseñemos a nuestros hijos el valor del servicio. Mamá, papá, si tenemos que limpiar la casa, que la niña ayude a la mamá, que el papá ayude, que enseñe a su hijo, que porque es hombre, también tiene que aprender a ayudar. Ahora en este mundo tan moderno, a veces ya es difícil contratar una persona que nos ayude. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas. Tenemos que aprender porque así a uno sea después un magnate, pues debe saber hacer las cosas para que las personas que vengan a prestar sus servicios en nuestra casa no nos vayan a querer enseñar, sino nosotros saber bien lo que necesitamos. Entonces, hermano, no te dé pena enseñarle a tu niña, a tu niño, a limpiar la casa, a lavar tal vez sus ropas íntimas, a lavar sus medias, a aprender a que no sean personas inútiles, sino que sepan aprender a vivir. Papá, mamá, prepáralos para la vida. Prepáralos para la vida espiritual, cuando unidos en familia nos tomemos de la mano para hacer la oración de acción de gracias y bendecir los alimentos, a veces con el abuelito, a veces con la abuelita, con los tíos, con quien llegue a la casa. Que si nos vamos al restaurante también a hacer la oración. Que también sea muy frecuente esta figura en la cama de los papás, todos los 3 niños con su rosario, aprender a desgranar las cuentas del rosario. Es la mejor manera de vivir nuestros sacramentos en acción. Vemos en esta primera lámina un papá, una mamá, y como José me decía, esta familia sí que es numerosa, 6 hijos.
una que ya es señorita y el más pequeño cargado en su mamá. Que la pandemia no fue motivo para que ellos dejaran de asistir a misa. Van juntos y en la misma banca se sientan los seis niños y sus padres. ¿Qué están haciendo ellos? Su escuela doméstica. Están enseñando a sus hijos el amor a Dios, a vivir los sacramentos. Ese papá está haciendo dormir a su bebé, pero con sus manos juntas. Ese pequeñito, dicen ustedes que no entiende, pero sí entiende. Entiende la voz de su papá cuando hace su oración. Una figura antigua de cómo era en mis tiempos, en el siglo pasado, donde nos sentábamos a orar todos los días a la Virgen María, el Santo Rosario, todos en familia. En mi casa no les voy a decir que rezábamos 3 veces al día, pero a las 7 de la noche, los 4 que éramos, mamá, papá, mi hermano y yo, teníamos que disponernos a rezar el Santo Rosario. Hermanos, hermanas, acostumbrémonos a visitar el Santísimo Sacramento del altar. Ese Santísimo Sacramento donde Jesús se quedó por amor para ser nuestro alimento. Qué bonito es ir en familia a la adoración al Santísimo. Antes tal vez lo hemos hecho, ahora ya no puede ser tan seguido ni podemos estar tan juntos, excepto seamos de la familia. Pero ahora las iglesias virtuales se han abierto, las capillas virtuales están abiertas y podemos adorar al Santísimo. Con esa fe de este niño, recordemos que Jesús decía: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú has sembrado en tu niño y en tu niña, vas a ver cómo ese niño va al Santísimo porque sabe que ahí en esa hostia está Jesús. Y entonces miren ese pequeñito con qué miradita le pone al Santísimo, cómo junta sus manitos para orar. Y díganme ustedes cómo el corazón de nuestro buen Dios no se pondrá tan tiernito y tan dulce mirando a esta criatura pura e inocente, elevarle una oración a Dios. Hermano, hermana, no te olvides que cuando estemos de rodillas, nuestra familia estará de pie. No te olvides y no dejes de orar por tu familia y por las familias del mundo. El enemigo no tiene familia y sus planes son destruir tu familia, mi familia, las familias del mundo. Y entonces él se apoderará de este mundo. Pero tú y yo no lo vamos a dejar. Tú y yo vamos a orar a tiempo y a destiempo el rosario, como decía José, como lo hizo Pablo y Silas. Tembló la cárcel, cayeron las cadenas, porque la alabanza tiene poder, hermanos. Tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para convertir. Hermano, hermana carismática, te invito a orar todos los días en casa. Si nuestros niños todavía no saben, papá y mamá vayan orando y que sus hijos les escuchen y les vean. Esos recuerdos van a quedar grabados en sus mentes y van a decir: mi papá y mi mamá se sentaban los dos a orar, a veces se arrodillaban, leían la palabra y qué bonito cantaban, qué bonito hacían sus oraciones y pedían por nosotros. Y un buen día nuestros hijos van a orar con nosotros, como lo hizo José y María con Jesucito, que Jesús, siendo el Hijo del Hombre, aprendió de papá y de mamá el amar a Dios. Ellos fueron sus primeros maestros en la fe. De igual manera, tú y yo seamos los maestros en la fe de nuestros hijos. Hermano, hermana, aprendamos a vivir el sacramento en acción en nuestra familia. Aprendamos a vivir todos los días los sacramentos. Aprendamos todo lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra y de la oración. Por eso esta tarde José y yo queremos despedirnos haciendo esta oración. Padre bueno, Padre amado, Padre todopoderoso, te bendecimos y te adoramos porque nos has enseñado y no nos has dejado solos. Nos has dejado tus palabras, nos has dejado los sacramentos para que nosotros los podamos hacer carne en nuestra vida. Haz que podamos vivir cada uno de esos sacramentos
como tú esperas que los vivamos. Te pedimos gracia para cada una de nuestras familias, de poder cumplir con esos sacramentos y enseñar a nuestros hijos el legado de la fe. Gracias, mi buen Dios. Gracias por este nuevo año que nos cobija. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Bendito seas. Glorificado sea tu nombre, Señor. Santo, santo, Rey celestial, dador de vida, dador de don. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre toda nuestra familia y sobre todo el mundo entero. Que Dios los bendiga, hermanitos. Que Dios los bendiga, hermanitos. Bendiciones, hermanitos, y muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias y bendiciones.